El viento helado de Seúl cortaba como un cuchillo en la piel de Elena mientras corría por las calles del barrio de Hongdae, su corazón latiendo con una urgencia que no podía explicar. Había recibido un mensaje de Min-hee a medianoche: So-jin está enferma. Ven rápido. Sin pensarlo, dejó caer todo y salió disparada hacia el pequeño apartamento que ahora compartía con la niña que había adoptado hacía apenas 6 meses. Cuando Elena llegó jadeante a la puerta del apartamento, encontró a Min-hee esperándola en el umbral. La niñera, con su cabello negro cayendo en cascada sobre los hombros y una calma que contrastaba con el caos de la situación, le hizo un gesto para que entrara. Está mejor ahora, pero no quería preocuparte sin motivo, dijo Min-hee, su voz suave pero firme, con ese acento coreano que siempre hacía que Elena sintiera un cosquilleo extraño en el pecho. So-jin, la niña de 7 años que Elena había acogido tras un largo proceso de adopción en España, dormía plácidamente en el sofá, envuelta en una manta de colores. Elena se acercó y acarició su frente, aliviada al notar que no había fiebre. Gracias por quedarte con ella, Min-hee, murmuró, sintiendo el peso de la noche desvanecerse. Pero cuando levantó la vista, los ojos de Min-hee estaban fijos en ella, brillantes y llenos de algo que Elena no podía descifrar. No es nada, respondió Min-hee, con una sonrisa que parecía esconder más de lo que revelaba. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Elena nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. A los 32 años, había dejado su trabajo como periodista en Madrid para mudarse a Seúl, impulsada por un sueño que parecía imposible: adoptar a una niña huérfana y darle un hogar. So-jin había llegado a su vida como un torbellino de risas y preguntas curiosas, pero también con las heridas invisibles de una infancia marcada por la pérdida. Elena, con su corazón abierto y su determinación inquebrantable, estaba decidida a sanar esas heridas, aunque a veces se sentía abrumada por la responsabilidad. Min-hee entró en sus vidas poco después. Una amiga de una ONG local la recomendó como niñera, y desde el primer día, su presencia fue como un ancla en medio de la tormenta. Min-hee, de 28 años, tenía una energía tranquila pero magnética. Era coreana, nacida y criada en Seúl, y conocía cada rincón de la ciudad como si fuera un mapa grabado en su alma. Sus manos eran suaves al peinar las trenzas de So-jin, y su risa llenaba el apartamento de una calidez que Elena no había sentido en años. Pero lo que más desconcertaba a Elena era cómo Min-hee siempre encontraba una razón para quedarse un poco más: una taza de té que se prolongaba en charlas, una película que terminaban viendo juntas, o una excusa para ayudar con la cena. ¿No tienes planes esta noche?, le preguntó Elena una vez, medio en broma, mientras compartían un tteokbokki casero en la mesa del comedor. Min-hee se rió, inclinando la cabeza. ¿Planes? Mi plan es asegurarme de que So-jin y tú estén bien. Había algo en su tono, una mezcla de sinceridad y algo más, que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Pero ella lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio o a la intensidad de su nueva vida. Los días en Seúl se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elena y So-jin comenzaron a construir una rutina: paseos por el río Han, clases de coreano que terminaban en risas, y noches en las que So-jin insistía en dormir abrazada a Elena. Pero Min-hee seguía siendo una constante, una presencia que se deslizaba en cada rincón de sus vidas. A veces Elena la encontraba mirando fotos antiguas en su teléfono, con una expresión melancólica que desaparecía en cuanto notaba que la observaban. ¿Todo bien?, le preguntaba Elena, y Min-hee siempre respondía con una sonrisa: solo recordando. Una noche, mientras So-jin dibujaba en su cuaderno, Min-hee se acercó a Elena en la cocina. ¿Sabes? Eres diferente a lo que esperaba, dijo apoyándose en la encimera. Elena frunció el ceño, sosteniendo una cuchara de madera. ¿Diferente cómo? Min-hee dudó, sus ojos buscando los de Elena antes de desviar la mirada. No sé. Solo pensé que alguien que deja todo por adoptar a una niña sería más rígida. Pero tú eres cálida. Real.
Las palabras se quedaron flotando en el aire, y por un momento el mundo pareció detenerse. Elena sintió un nudo en el estómago, no de incomodidad, sino de algo que no quería nombrar. Tú también eres diferente, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Minji sonrió pero no dijo nada más, y el silencio entre ellas se llenó de una tensión que ninguna de las dos quiso romper. Mientras el otoño pintaba Seúl de dorado y carmesí, Elena comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Minji se quedaba hasta tarde, incluso cuando Soo-jin ya estaba dormida. Como sus manos se rozaban al pasarse un plato o un libro. Como sus conversaciones se volvían más profundas, tocando temas que Elena nunca había compartido con nadie, sus miedos como madre adoptiva, su soledad en una ciudad extraña, su deseo de encontrar un propósito más allá de sí misma. Una tarde, mientras caminaban por un mercado en Insadong, Soo-jin corrió hacia un puesto de dulces, dejándolas a solas. Minji se acercó a Elena, su hombro rozando el suyo. ¿Sabes por qué me quedo tanto tiempo?, preguntó de repente, su voz baja pero firme. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Porque te gusta el caos de mi vida?», bromeó, intentando aligerar el momento. Pero Minji no sonrió. «Porque contigo siento que pertenezco a algo», dijo, y sus palabras cayeron como una piedra en un lago, creando ondas que Elena no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, cuando Minji se fue, Elena se quedó despierta, mirando el techo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había venido a Seúl por Soo-jin, para darle un hogar, pero ahora sentía que algo más estaba creciendo en su corazón, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. ¿Qué significaba Minji para ella? ¿Y qué significaba ella para Minji? El invierno llegó a Seúl con un frío implacable, pero en el pequeño apartamento de Elena, la calidez de las risas de Soo-jin y las charlas con Minji hacían que las noches fueran soportables. Sin embargo, la confesión de Minji en el mercado de Insadong seguía resonando en la mente de Elena como un eco persistente. Cada mirada, cada roce casual, cada sonrisa de Minji parecía cargar un significado nuevo, uno que Elena no estaba segura de querer descifrar. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntas, Soo-jin dejó caer un comentario que hizo que Elena casi derramara el café. «Minji es como mi otra mamá, ¿verdad?», dijo la niña, con la inocencia de quien no conoce el peso de sus palabras. Elena se quedó helada, la taza temblando en sus manos. Minji, que estaba cortando frutas, levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Elena. Había sorpresa en ellos, pero también algo más, esperanza, tal vez. «Soo-jin, cariño, Minji es nuestra amiga especial», respondió Elena, forzando una sonrisa. Pero la palabra amiga sonó hueca, incluso para ella misma. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a notar que Minji no solo se quedaba por Soo-jin. Había momentos en los que la niñera llegaba temprano, antes de que Elena saliera a trabajar en su nuevo empleo como traductora freelance, y se quedaba hasta tarde, incluso cuando no había ninguna tarea pendiente. Una noche, mientras compartían un soju en el balcón, Minji habló de su pasado por primera vez. «Crecí en un barrio pobre de Seúl», dijo, mirando las luces de la ciudad. «Mi familia no aceptó ciertas cosas sobre mí. Por eso me fui de casa a los 18». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Ciertas cosas?», preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Minji tomó un sorbo de soju, su expresión endurecida por el recuerdo. «Que me enamoré de una chica en la secundaria. Fue mi primer amor, pero también mi primer dolor». Las palabras cayeron como copos de nieve, frías pero hermosas, y Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo empatía, era el reconocimiento de un sentimiento que había estado enterrando desde que conoció a Minji. La relación entre ellas comenzó a transformarse, aunque ninguna lo admitía en voz alta. Las noches de película se volvieron más frecuentes y a veces, cuando Soo-jin se dormía entre ellas en el sofá, sus manos se rozaban sin querer, enviando chispas que Elena intentaba ignorar.
Pero en Seúl, una ciudad donde las tradiciones y las expectativas sociales pesaban como una losa, Elena sentía el miedo crecer en su interior. ¿Qué significaba este vínculo? ¿Era justo para Soo-jin? ¿Y qué diría la sociedad coreana, tan estricta en sus normas, si supiera lo que estaba empezando a sentir? Una tarde, mientras paseaban por el parque Yeouido, Min-hee se detuvo frente a un cerezo desnudo por el invierno. En primavera, estos árboles florecen y todo parece posible, dijo, su voz cargada de anhelo. A veces pienso que mi vida es como este árbol ahora, esperando, pero sin saber si la primavera llegará. Elena quiso decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, tomó la mano de Min-hee, solo por un segundo, y la apretó con fuerza. Fue un gesto pequeño, pero para ambas, fue como cruzar un umbral. Sin embargo, no todo era tan simple. Una tarde, mientras Elena revisaba unos documentos en su escritorio, encontró una carta que no reconoció. Era un sobre sencillo sin remitente y dentro había una nota escrita a mano: sé quién eres, Min-hee. Aléjate de ella. El corazón de Elena se detuvo. La nota no estaba firmada, pero el tono era amenazante y la mención de Min-hee la llenó de un temor que no pudo explicar. Cuando se lo mostró a Min-hee, la niñera palideció, pero intentó restarle importancia. Probablemente sea una broma, dijo, aunque su voz temblaba. Pero Elena no estaba convencida. Algo en la forma en que Min-hee evitaba su mirada le decía que había más en esa historia. Esa noche Elena no pudo dormir. La nota a la confesión de Min-hee, los sentimientos que crecían en su interior. Todo se arremolinaba en su mente como una tormenta. Decidió que necesitaba respuestas, no solo por ella, sino por Soo-jin. Si Min-hee estaba en peligro, o si había algo en su pasado que pudiera afectarlas, tenía que saberlo. Pero confrontarla significaría abrir una puerta que no estaba segura de querer cruzar. La tensión en el apartamento creció como una sombra silenciosa. Elena no podía dejar de pensar en la nota, y aunque Min-hee insistía en que no era nada, su actitud había cambiado. Sus sonrisas eran más forzadas y a veces, cuando creía que nadie la veía, sus ojos se perdían en un lugar lejano, como si cargara un peso invisible. Elena quería confiar en ella, pero las dudas comenzaban a carcomerla. Una noche, mientras Soo-jin dormía, Elena decidió enfrentarla. Min-hee, necesito saber la verdad, dijo sosteniendo la nota en la mano. ¿Quién escribió esto? ¿Qué está pasando? Min-hee se quedó inmóvil, sus dedos apretando el borde de la mesa. Por un momento pareció que iba a derrumbarse, pero luego respiró hondo y habló. Es alguien de mi pasado, admitió finalmente. Alguien que no aceptó quién soy. Pero te juro, Elena, no quiero que esto te afecte a ti ni a Soo-jin. La confesión de Min-hee abrió una puerta a su historia. Contó cómo, tras dejar su hogar, había luchado por sobrevivir en Seúl, trabajando en empleos precarios mientras intentaba encontrar su lugar en un mundo que no siempre era amable con personas como ella. Había tenido una relación con una mujer llamada Ji-yeon, alguien que prometió amarla pero que, bajo la presión familiar, la traicionó. Ella le contó a su hermano sobre nosotras, dijo Min-hee, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. ¿Y él? No lo tomó bien. Me amenazó, me siguió. Por eso me mantengo en movimiento, por eso no me quedo en un lugar demasiado tiempo. Elena sintió una mezcla de rabia y compasión. Quería proteger a Min-hee, pero también temía por Soo-jin. ¿Crees que él escribió la nota?, preguntó, su voz temblorosa. Min-hee asintió lentamente. Es posible. Pero no quiero que te preocupes. Me iré si es necesario. Esas palabras golpearon a Elena como un puñetazo. La idea de perder a Min-hee era insoportable, pero la seguridad de Soo-jin estaba primero. O al menos, eso era lo que intentaba decirse. Los días siguientes fueron una danza de emociones encontradas. Elena y Min-hee seguían cuidando de Soo-jin,
pero había una distancia nueva entre ellas, como si ambas temieran decir demasiado. Sin embargo, los pequeños gestos seguían traicionándolas, la forma en que Minji acomodaba el cabello de Elena detrás de su oreja, o como Elena buscaba la mano de Minji cuando Soo-jin corría delante de ellas en el parque. Cada contacto era un recordatorio de lo que estaba creciendo entre ellas, pero también de los riesgos que implicaba. Una tarde, mientras compraban en un mercado de Dongdaemun, Elena notó que alguien las observaba. Era un hombre joven con una mirada dura y una cicatriz en la ceja. Cuando sus ojos se encontraron con los de Minji, ella se tensó visiblemente. «Vamos», susurró Minji, tomando la mano de Soo-jin y apresurándose a salir del mercado. Elena la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Esa noche Minji confesó que el hombre era el hermano de Ji-yeon, y que probablemente era el quien había enviado la nota. Elena decidió actuar. Contrató a un abogado para investigar discretamente y asegurarse de que Soo-jin estuviera protegida. Pero en su interior, la batalla era más profunda. Cada noche cuando Minji se iba, Elena sentía un vacío que no podía explicar. Se había prometido a sí misma que su vida giraría en torno a Soo-jin, pero Minji había cambiado todo. ¿Era posible amar a dos personas de maneras tan diferentes y a la vez tan intensas? ¿Y qué significaba eso en un país donde el amor entre dos mujeres era un secreto que se guardaba en las sombras? La primavera llegó a Seúl, y con ella, los cerezos en flor que Minji tanto amaba. Pero la belleza de la ciudad no podía ocultar la tormenta que se avecinaba. Elena había decidido enfrentar el problema de frente, pero cada paso que daba la acercaba más a un punto sin retorno. Una noche, mientras Soo-jin dormía, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, fría y cortante, le advirtió: «Mantén a Minji lejos de ti, o lo lamentarás». Elena colgó temblando, pero no le dijo nada a Minji. No quería asustarla más de lo necesario. En cambio, comenzó a investigar por su cuenta. Con la ayuda de su abogado, descubrió que el hermano de Ji-yeon, un hombre llamado Dong-jun, tenía antecedentes de comportamiento violento. No era solo una amenaza vacía, era alguien capaz de hacer daño. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía proteger a Soo-jin y a Minji sin sacrificar lo que comenzaba a crecer entre ellas? Minji, por su parte, parecía decidida a mantener la calma. Seguía cuidando de Soo-jin con la misma dedicación, pero Elena notaba pequeños cambios. Minji revisaba su teléfono con más frecuencia, y a veces, miraba por la ventana como si esperara ver a alguien. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Minji rompió el silencio. «Si tengo que irme, lo haré», dijo, su voz apenas audible. «No quiero ponerte en peligro». Elena sintió un nudo en el pecho. «No», respondió con firmeza. «No vas a irte. Encontraremos una solución juntas». Ese juntas resonó en el aire y por primera vez, Minji sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú», dijo, y antes de que Elena pudiera responder, Minji se inclinó y la besó. Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de todo lo que no habían dicho. Elena se quedó sin aliento, su mente en blanco, pero su corazón gritando que esto era lo que había estado buscando sin saberlo. El beso marcó un antes y un después. Aunque ninguna de las dos lo mencionó al día siguiente, algo había cambiado. Sus miradas se sostenían más tiempo, sus roces eran más deliberados. Pero la amenaza de Dong-jun seguía presente, como una nube oscura sobre sus cabezas. Elena comenzó a tomar precauciones, instaló una cámara de seguridad en el apartamento y pidió a una amiga de la ONG que estuviera atenta por si veía algo sospechoso. Sin embargo, sabía que no podía vivir así para siempre. Una tarde, mientras llevaban a Soo-jin a una clase de arte, Elena notó que Minji estaba más callada de lo habitual. «¿Qué pasa?», le preguntó preocupada. Minji suspiró y sacó un sobre de su bolso. Era otra nota, esta vez con una foto de las tres juntas en el parque.
Esto llegó hoy, dijo Minji, su voz temblorosa. Creo que está más cerca de lo que pensamos. Elena sintió un escalofrío. La foto era reciente, tomada apenas unos días atrás. Alguien las estaba vigilando. Esa noche Elena tomó una decisión. No podía permitir que el miedo controlara sus vidas. Llamó a su abogado y le pidió que contactara a las autoridades. Pero también sabía que necesitaba hablar con Minji, no solo sobre la amenaza, sino sobre lo que sentían. Porque aunque no lo había dicho en voz alta, Elena estaba enamorada. Y cada día que pasaba, ese amor crecía a pesar del peligro, a pesar de las dudas, a pesar de todo. La policía prometió investigar, pero las respuestas eran lentas y la tensión en el apartamento era palpable. Elena y Minji apenas hablaban de lo que había pasado entre ellas, pero el beso seguía vivo en sus memorias, como una chispa que se negaba a apagarse. Soo-jin, ajena a la tormenta, seguía siendo el centro de sus vidas, pero incluso ella comenzaba a notar la preocupación en los ojos de Elena. Una noche, mientras leían un cuento a Soo-jin, la niña preguntó: ¿por qué estás triste, Elena? La pregunta fue como un puñal. Elena sonrió acariciando el cabello de Soo-jin. No estoy triste, pequeña. Solo estoy pensando en cómo mantenernos a salvo. Minji, sentada al otro lado de la cama, bajó la mirada, y Elena supo que estaba cargando con la culpa de haber traído esta amenaza a sus vidas. Decidida a tomar el control, Elena organizó una reunión con una trabajadora social de la ONG que la había ayudado con la adopción. Quería saber cuáles eran sus opciones si las cosas empeoraban. La trabajadora social fue clara: si hay una amenaza real, podrías considerar mudarte temporalmente. Pero también necesitas pensar en el bienestar emocional de Soo-jin. Esas palabras resonaron en Elena. Soo-jin había encontrado estabilidad con ella y con Minji. Arrancarla de esa rutina podría ser devastador. Mientras tanto, Minji comenzó a abrirse más. Una noche, mientras compartían un té en la cocina, le contó a Elena sobre su sueño de abrir una pequeña librería en Seúl, un lugar donde las personas pudieran sentirse aceptadas sin importar quiénes fueran. Siempre quise crear un refugio, dijo con los ojos brillando. Un lugar donde nadie tuviera que esconderse. Elena sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Minji no solo era la niñera de Soo-jin, era una mujer con sueños, con heridas, con una fuerza que Elena admiraba profundamente. Pero el peligro no se desvanecía. Una mañana, mientras Elena llevaba a Soo-jin a la escuela, notó un coche sospechoso estacionado frente al edificio. No podía estar segura, pero su instinto le decía que era Dong-jun. Cuando se lo contó a Minji, ella insistió en que debían enfrentarlo. No puedo seguir corriendo, dijo con una determinación que sorprendió a Elena. Si él quiere venir por mí, que lo haga. Pero no dejaré que te haga daño. Elena se opuso al principio, pero la idea de Minji de confrontar a Dong-jun comenzó a tomar forma. Con la ayuda del abogado organizaron una reunión en un lugar público, con la policía cerca por si las cosas se salían de control. La noche antes del encuentro, Elena y Minji se sentaron en el balcón, mirando las luces de Seúl. Pase lo que pase mañana, dijo Minji, tomando la mano de Elena, quiero que sepas que nunca me había sentido tan viva como contigo. Elena no respondió con palabras, en cambio, la besó, esta vez sin miedo, sin dudas, solo con la certeza de que quería luchar por esto. El encuentro con Dong-jun fue en un café concurrido en Gangnam. Elena y Minji llegaron temprano con el corazón en la garganta, mientras la policía vigilaba desde una distancia discreta. Cuando Dong-jun entró, su presencia llenó el lugar de una energía oscura. Era alto con una mirada fría que hizo que Elena apretara la mano de Minji bajo la mesa. No quiero problemas, dijo él sentándose frente a ellas. Solo quiero que dejes de meterte en la vida de los demás, Minji. Minji lo miró directamente a los ojos sin vacilar.
No estoy haciendo daño a nadie, respondió. Tú eres el que no puede dejar el pasado atrás. La conversación fue tensa, pero Minji se mantuvo firme explicando que había encontrado una familia con Elena y Soo-jin, y que no iba a renunciar a eso. Dong-jun pareció desconcertado por su valentía, pero no cedió del todo. Esto no termina aquí, dijo antes de levantarse y salir. Aunque el encuentro no resolvió todo, fue un punto de inflexión. La policía aumentó la vigilancia, y Dong-jun no volvió a aparecer por un tiempo. Pero el impacto emocional fue profundo. Elena y Minji comenzaron a hablar abiertamente de sus sentimientos, reconociendo que lo que había entre ellas era más que una amistad. Una noche, mientras Soo-jin dormía, se sentaron en el sofá y hablaron hasta el amanecer. Nunca pensé que podría amar así, admitió Elena, con lágrimas en los ojos. Pero tengo miedo de lo que esto significa para nosotras, para Soo-jin. Minji tomó su rostro entre sus manos. No tenemos que tener todas las respuestas ahora, dijo. Solo tenemos que seguir adelante juntas. Esa palabra juntas se convirtió en su ancla, un recordatorio de que a pesar de las dificultades, estaban construyendo algo hermoso. Soo-jin, con su intuición infantil, parecía aceptar la relación sin cuestionarla. Una tarde, mientras dibujaba, le entregó a Elena un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. Tú, yo y Minji, dijo con una sonrisa. Elena sintió que su corazón se llenaba de amor, pero también de responsabilidad. Sabía que criar a Soo-jin en un entorno donde su relación con Minji pudiera ser juzgada no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Mientras tanto, la amenaza de Dong-jun seguía siendo una sombra. Aunque no había vuelto a contactarlas, Elena no podía sacudirse la sensación de que aún no había terminado. Decidió que por el bien de todas, debían mudarse a un nuevo apartamento, en un barrio más tranquilo. La mudanza fue un nuevo comienzo, pero también un recordatorio de que el amor, aunque poderoso, venía con desafíos que debían enfrentar juntas. El nuevo apartamento en Mapo-Geu era pequeño pero acogedor, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y vistas a un parque tranquilo. Elena, Minji y Soo-jin comenzaron a construir una vida juntas, aunque no sin desafíos. La sociedad coreana seguía siendo un obstáculo, con miradas curiosas y susurros que a veces las seguían en la calle. Pero dentro de las paredes de su hogar, encontraron un refugio donde podían ser ellas mismas. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños de Soo-jin, Elena y Minji anunciaron que serían una familia de verdad. Soo-jin, con los ojos brillando de emoción, las abrazó con fuerza. ¿Eso significa que Minji se queda para siempre?, preguntó. Elena y Minji se miraron sonriendo. Para siempre, respondió Minji, y por primera vez, Elena sintió que el futuro era posible. Dong-jun no volvió a aparecer y con el tiempo, las amenazas se desvanecieron como un mal sueño. La policía confirmó que se había mudado a otra ciudad, y aunque Elena nunca bajó la guardia del todo, pudo respirar con más tranquilidad. Ella y Minji comenzaron a planear un futuro juntas, tal vez la librería con la que Minji soñaba, tal vez un viaje a España para que Soo-jin conociera la tierra de Elena. El amor entre ellas creció con los pequeños momentos, las mañanas cocinando juntas, las tardes enseñando a Soo-jin a bailar, las noches en las que se quedaban despiertas hablando de sus sueños. Pero más allá del amor, encontraron un propósito. Elena se involucró en una ONG que apoyaba a familias no convencionales en Corea, mientras Minji comenzó a dar clases de arte a niños huérfanos, usando su experiencia para ayudar a otros a sanar. Un día, mientras paseaban por el parque, Soo-jin corrió hacia un cerezo en plena floración. «Miren, es como el dibujo que hice», gritó, señalando las flores rosadas. Elena y Minji se tomaron de la mano, observando a la niña que había unido sus vidas. En ese momento, bajo los pétalos que caían como nieve, Elena supo que habían encontrado algo más grande que el amor, una familia construida no solo por lazos de sangre, sino por la valentía de ser quienes eran en un mundo que no siempre las aceptaba.
El camino no había sido fácil, y tal vez nunca lo sería. Pero mientras So-jin reía y los cerezos florecían, Elena y Minji supieron que cada lucha, cada lágrima, había valido la pena. Porque al final el amor que compartían no era solo una chispa, era una llama que iluminaba todo lo que tocaba, un faro de esperanza en un mundo que aún estaba aprendiendo a amar sin miedo.